¿Dónde estás? ¿En Ámsterdam, Andrés? En ¿O en Groningen, Holanda? Groningen. Ujú, Bueno, correcto. yo le conocí, tuvimos el placer de conocernos, ¿verdad? En el aeropuerto, te fui a buscar y tal. Lo menos importante es que es físico. Esta especie de física fundamental son todo las particulitas y, bueno, materia, antimateria, ¿sí? Todo esto, el origen del cosmos, supongo que branas, bueno, estuvimos hablando un poco de branas y de cuerdas y tal, pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante fue que le conocí, fuimos en un taxi, bueno, le busqué un hotel y tal, y tuve ocasión de estar con él y con su mujer, estaba recién casado, pues creo que una hora o algo así. Puedo asegurar que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien y encontré una persona tan amable y tan divertida. Por lo menos para mí muy divertida, ¿no? Coincidimos muy rápido y tal, y bueno, ya preparamos casi la reunión esta. Esto fue hace 3 o 4 meses o algo así, si no se me va el tiempo, ¿no? Y poco más que añadir de Andrés. Para mí es un amigo entrañable de una hora, desde una hora. Fue una preciosidad. Así que nada, comienza cuando quieras, Andrés, y bueno, luego supongo que sobre la entropía, por lo menos. Una cosa, que les contaba antes, está ahí por ahí Hernán y tal, que yo suspendí la termodinámica y tuve que repetir el siguiente curso. Y ahí es cuando logré enterarme de algo, ¿no? En el siguiente curso. Pero bueno, no es fácil, la entropía tampoco es fácil, y bueno, a ver qué sacamos al final de la charla, ¿sí? Perfecto, no, Así muchas que gracias por cuando esa. quieras, comienzas y luego discutimos, o hablamos un poco, como quieras. Un astrónomo Claro que habla sí, sobre esa es entropía. la ¿Qué idea. les ver un pedacito? Si ahí Hay que volvimos. ir cerrando los micros, todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Augusto, por esa introducción. Puedo decir que conseguimos exactamente lo mismo inmediatamente, pues, como conectamos y también comparto lo que dices, esa conexión de amistad desde una hora, ¿cierto? Entonces, comparto eso. Hoy vengo pues a hablarles de un tema que como venía introduciendo Augusto, que puede sonar un poquitico... Mira qué hay. ¿cómo diría? Como imponente, ¿cierto? Y o un poquitico intimidante en el sentido de que es un tema que tiene un rango de aplicabilidad muy alto y es muy fundacional en el tema de las ciencias, Extensión. ¿cierto? Que se puede prestar para ser altamente complicado, pero les voy a mostrar que es un tema muy bonito y que tiene en realidad unas formas de entenderse, por lo menos de manera como la idea básica, ¿cierto? Se entiende bien, ¿cierto? Aunque naturalmente, digamos, como ir expandiendo el término se va volviendo cada vez más complicado, lo cual pasa con cualquier campo del conocimiento humano, o ver, digamos, como el detalle a medida que se va avanzando y se va ampliando el concepto, uno va entendiendo mejor las cosas, se va dando cuenta que son más complicadas, pero a la misma vez es capaz de ir construyendo y construyendo más la ciencia. Les voy a compartir por aquí la presentación que tengo. Me dice que el anfitrión me tiene que dar permiso Hablando en para este momento, pero compartir aquí está la hablando reunión para que por en internet, favor pero está me hablando. vayan Sí, dando cerrar el Ahora te permiso, lo micro, ¿cierto? ponemos, hay un micro encendido. cerrar, cerrar. ¿Puedes tú, lo cierras tú, Claudia? ¿Puedes? ¿Qué dices, Augusto? Que cerráis los micros, cerrar los micros. Digan que este es el siguiente. Ya puedes compartir pantalla, vamos a cerrar el micro. Hay un micro por ahí todavía. Rodrigo Otero. Ahí está, no sé, no hay ninguno más abierto. Vale, ya está. ¿Todos ven bien la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, Sí, listo, perfecto. Entonces vamos a colocar esto en modo presentación. Bueno, vámonos por acá para el inicio.
Eh, Vamos a ver si eso me hace el favor de cargar, ¿cierto? El internet puede ser caprichoso. Igualmente, pues les voy contando, la entropía, como les venía diciendo, es un concepto muy bonito. Las aplicaciones del mismo van desde el entendimiento de gases, ¿cierto? Hasta el entendimiento de teorías fundamentales. Bueno, por acá, primero que todo, me voy a presentar un poquito, voy a hablar un poquito de mí, como venía diciendo el gusto. Mi interés básicamente está en el estudio de las leyes fundamentales o de los principios fundamentales del universo, en entender el universo de una manera fundamental. Acá coloqué pues algunas cosas que ilustran esto. Esta, por ejemplo, es la reconstrucción de la colisión que se utiliza para descubrir el Higgs, por ejemplo. Esta de aquí es lo que llaman las ecuaciones del modelo estándar, que es para entender las interacciones entre partículas no fundamentales. Aquí está la inclinación, por ejemplo, que tengo como hacia la computación, y por aquí básicamente tengo también, digamos, como el digamos, una ilustración de la relatividad general. Básicamente, ahorita, digamos, como la aspiración que tengo es volverme un experto en teorías de campos, en las que se formulan teorías, como venía diciendo Augusto al principio, tanto em, las branas, que son básicamente, pues, como que llaman string theory o teoría de cuerdas, pero en esa misma formulación matemática también se construye la teoría de la relatividad general y así como el modelo estándar, ¿cierto? Aparte, digamos, como de mis intereses, pues como netamente académicos, los cuales voy a perseguir ahorita en la Universidad de Groningen por medio de una maestría, ¿cierto? Aquí en Groningen. También tengo pues otros intereses, me interesan mucho los proyectos que elevan la condición humana, ¿cierto? De nosotros. He participado en fundaciones dirigiendo pues algunos programas en fundaciones como Soñar Despierto, y ahorita soy co-CEO de una pequeña empresa que tenemos de Concept Group, en la que generamos pues como inversiones en propiedad raíz para permitirle pues digamos como a las personas adquirir cierta libertad financiera. Aparte de eso, me encanta pues digamos como la literatura, y estoy condenado como a empezar mi día leyendo, porque si no siento que no hice nada con mi día, ¿cierto? Y termino escribiendo todos los días también porque siento como que si no, es como una catarsis que necesito hacer. Y antes que nada, siento que soy un humano porque trato pues de ser un buen hermano y tener relaciones de alto valor. En mi consideración, no hay nada más valioso que uno pueda generar en la vida que las relaciones que tiene. Es mi experiencia que cuando todo está mal, las relaciones que uno ha vivido son de las cosas, es como decía un libro que me parece muy bonito, El hombre en busca de sentido, el pasado nadie te lo puede quitar, ¿cierto? Y creo que cuando uno tiene relaciones de alto valor, eso es algo que marca y que siempre lo deja a uno contento con ese pasado que no le pueden quitar. Bueno, sin más, ¿cierto? Voy a empezar pues como hablando de la entropía. Acá está pues como la motivación que les venía diciendo, ¿sí? Un rango de aplicabilidad impresionante, desde lo que serían reacciones químicas, se utiliza, por ejemplo, para explicar reacciones químicas, la eficiencia energética, por ejemplo, de una máquina, el comportamiento, digamos, como de gases, ¿cierto? O digamos como del clima, ¿cierto? También se utiliza para la falta de información que se tiene en un sistema, ¿sí? En fin, también se utiliza incluso para la optimización de modelos de inteligencia artificial o para explicar, por ejemplo, el comportamiento estocástico de mercados financieros. Pero no solamente, digamos, está en un gran rango de aplicabilidad y es un término como aplicado aplicado, sino que también es fundacional. Se utiliza, digamos, como motivación para explicar la evolución de la vida, el estado inicial y el estado final del universo, para definir en qué dirección va el tiempo y justificar si está el tiempo corriendo o no, ¿cierto? Para dar una definición de orden y desorden, ¿sí? Incluso hay formulaciones alternativas que utilizan el concepto de entropía como una formulación, digamos, como básica para construir teorías como la relatividad general, ¿cierto? Lo cual pues suena un poco bastante loco, ¿cierto? Porque ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Bueno. Para empezar, ¿cierto? Digamos, y poder como darle un poquitico de interacción a esto, ¿cierto? Voy a empezar pues haciéndoles una pregunta a ustedes. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué es aquello que nosotros recibimos del sol? ¿Cierto? Creo que responder bien esta pregunta
nos va a ayudar a entender bien el concepto de entropía, que es aquello que recibimos del Sol. ¿Quién quiere participar o a la democracia de quien elija yo? Ah. Esto me encanta, me encanta. A ver, ¿qué dice? A ver, pues yo que por aquí escuché a Andrés Calle, ¿qué nos diría Andrés Calle? No sé si se les desconectó. Bueno, creo que se desconectó. ¿Qué tal, Hernán? Contanos, ¿qué recibimos del sol? Energía, ¿no? Quiero Vimos Energía. participar. Es el que no sol sabía cómo. Andrés, Sí, hola, estoy muy feliz de oírte. Mira, ¿qué recibimos del sol? Tuve la oportunidad de estar en Noruega hace como 2 años y sí, para mí, peor que el frío, es la falta de luz. No, la falta de luz, yo soy fotófago. Yo necesito sí. luz. Somos de tierras frías, también aquí en Colombia, yo nací en tierra fría y la luz es muy hermoso, por ejemplo, la luz de Quito porque Quito tiene la mitad del mundo y si es en la mitad del año, tiene un cielo de un brillo y de una luz hermosísima. Se dice, después de Quito el cielo y en el cielo un huequito para mirar a Quito. Sigan adelante. Me encanta, me encanta. O sea, recibimos una regulación de nuestros ciclos, básicamente, porque nos sentimos como conviviendo y teniendo un ciclo biológico. El dejar de recibir ese sol nos afecta en formas psicológicas, básicamente, ¿cierto? En gran medida, pues, eso viene relacionado con los ciclos de la vida, ¿cierto? No reduciendo en un sentido poético lo que dice Andrés, que va más allá del resumen que estoy dando para los fines científicos que vamos a ir construyendo, ¿cierto? Iba a hablar Hernán, qué pena, eh, Hernán, te escuchamos, que habíamos No, preguntado, simplemente iba a sí, acotar que recibíamos vitamina D. correcto, vitamina D, sí. Por ahí alguien dijo energía, ¿verdad? Sí, bueno. Listo, por ahora, digamos, como nutrientes esenciales, ¿cierto? Una regulación de nuestro ciclo biológico, energía, ¿cierto? Entonces recibimos muchas cosas del sol, ¿sí? Básicamente. La pregunta es, hablemos de la energía, ¿cierto? Nosotros recibimos una cierta energía del sol. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cuánta de esa energía que nosotros recibimos del sol, cuánta energía, si nosotros recibimos una cantidad de energía del sol, cuánta energía irradiamos de vuelta? ¿Cuánta energía la Tierra irradia hacia el espacio de vuelta? ¿Tanta energía como recibimos del Sol? Menos, ¿qué dirían ustedes? Muchísimo menos, muchísimo más. ¿Qué nos dice Enrique? ¿Se me oye? Sí, sí, se oye, se oye. Hola, ¿qué tal? Eh, pues la misma. La misma, listo. ¿Por qué? A ver, Bueno, la energía del sol que nos viene, sí, la Tierra la utiliza, eso es exergía, y luego pues devuelve que es donde, gracias a esa energía que entra en la Tierra entrante, se genera la vida. Bueno, pues nosotros los seres vivos, las estructuras vivientes, somos estructuras disipativas, ¿no? Y esa energía saliente, creo recordar que era equivalente, que era la misma. sí, eso vamos a ver, ¿cierto? Pero si ustedes lo piensan por un momento, puede sonar un poco contradictorio. Nosotros estamos acostumbrados, pues aquí digamos que en cierta medida el misterio, ¿cierto? Digamos que fue resuelto. em, Gracias, digamos, como a Enrique, pero en cierta medida la cuestión suena un poco contradictorio. Estamos acostumbrados a recibir energía, ¿cierto? Como por el cable o que no la cobren y decir que pues utilizamos mucha energía, ¿cierto? Y la pregunta es, venga, ¿estamos utilizando la energía o qué es lo que estamos utilizando? Porque pues a fin de cuentas, si nosotros recibimos energía del sol,
y volvemos a radiar la misma cantidad de energía que recibimos, que realmente lo que estamos recibiendo. ¿Estamos recibiendo energía o qué es realmente lo que estamos recibiendo? Esa es la pregunta que yo quiero, digamos, como responder, ¿sí? Que no sé, pues, si les cause un poco de curiosidad, ¿sí? Bueno. Sin más, voy a, digamos, como a proceder antes de entrar, pues, a hablar de entropía y esto, colocarlo en un contexto humano, porque no hay nada mejor que colocarlo en un contexto humano para uno sentir que uno no es el único confundido cuando estudia algo, ¿cierto? Em, Entonces, voy a empezar hablando un poquitico de la vista histórica. Voy a empezar hablando un poco de Carnot. Carnot y su obsesión por los motores de vapor. Carnot básicamente era el hijo de un general de Napoleón, ¿sí? Em, Le escribió a Napoleón porque tenía, digamos, muchos deseos de participar en la guerra y ser significativo en su vida. Lastimosamente, pues Napoleón estaba muy ocupado para atender las cartas de este pelado, ¿cierto? Entonces nunca le respondió. Sin embargo, él tuvo su oportunidad cuando llegaron a invadir a Francia de vuelta y atacaron a Chateau. Eh, Carnot tuvo la oportunidad junto a otros estudiantes de defender su ciudad. Fue una batalla que duró un día. En un día los vencieron, ¿cierto? Los estudiantes no pudieron, pues, contra la armada naturalmente. El pobre Carnot, sintiendo que, pues, no tenía nada que hacer con su vida y ya no tenía nada que hacer donde estaba, se fue donde su padre, que era un general que había sido, pues, exiliado, ¿sí? A fin de cuentas, pues, no le convenía estar en Francia después de que volvieron a retomarla. Bueno. Se fue a hablar con su padre. Su padre, sin embargo, no solamente era general, sino que era físico. Y se pusieron a hablar sobre el último desarrollo que había en la época, que eran los motores de vapor, ¿sí? Los motores de vapor era lo último que había y en esa pasión del conocimiento, él decidió que iba a estudiar a fondo los motores de vapor para poder volver a Francia una potencia de nuevo, para poder contribuir de alguna manera como no lo pudo en la guerra, ¿sí? Entonces, aquí básicamente empiezo a hablarles un poquitico de cuál es el concepto básico de cómo funciona un motor de vapor, ¿sí? En términos prácticos, digamos, se agrega calor, ¿cierto? Y después, que es decir, movimiento de las partículas básicamente acá, ¿cierto? Se va expandiendo, digamos, como este pistón y después otra vez básicamente se transfiere calor de vuelta para, digamos, volver a presionar básicamente esto. Entonces, en términos prácticos, calienta un gas. Todos hemos tenido esa experiencia cuando tenemos una olla pitadora o algo así por el estilo. Se calienta el gas. Una vez se calienta, él trata de expandirse, ¿cierto? Y una vez se enfría, otra vez vuelve a este estado. Eso genera un movimiento mecánico. Aquí tenemos pues el ejemplo, aquí con calor, ¿cierto? Y el movimiento del gas acá, se mueve, digamos, este pistón que básicamente genera un movimiento acá y hace que esto ruede, ¿cierto? Ese es el principio básico de lo que sería pues un motor, ¿sí? De vapor. Entonces el asunto es que yo le entrego una cantidad de energía que pues viene siendo esta energía térmica. Él me devuelve porque otra vez vuelvo y digo, se vuelve, digamos, está en el proceso en el que se enfría. Él me devuelve una cantidad de calor, ¿cierto? Y al final yo tengo una proporción con respecto de la que recibí, cuánto calor le entregué inicialmente menos cuánto me entregó de vuelta, con respecto al calor que yo le entregué pues inicialmente, pues, que es este calor H que llamamos acá, ¿cierto? El objeto caliente. Entonces eso nos da, digamos, como una eficiencia, ¿cierto? Es como calcular un porcentaje, ¿sí? Em, Básicamente 3 de 100, ¿cierto? En fin, pues esto nos da, digamos, como una eficiencia. El punto clave es este, ¿sí? En esa época, esta eficiencia estaba como en el 32%, o sea, una cifra que puede no sonar, digamos, como muy alta, ¿sí? Pero el asunto es que ellos solamente estaban obteniendo el 3%. Y la pregunta era, ¿pero por qué estamos obteniendo solamente el 3% si la eficiencia que debería tener el motor, ¿cierto? Cuando todo el calor se convierte, digamos, como en movimiento del motor, en lo que se llama como trabajo mecánico o trabajo, ¿cierto?
La respuesta llevó, digamos, como a uno de los principios más importantes en la física, que es básicamente una de las leyes de la termodinámica, que es que la energía se dispersa. Aquí pues vemos un ejemplo. Lo que pasa es que la energía no solamente se transforma en el movimiento de la rueda acá, ¿cierto? Sino que se dispersa al exterior de una manera que es inútil, de una manera que no se puede aprovechar o que no es fácil de aprovechar, ¿sí? Entonces se convierte en energía útil. Entonces, en ese sentido, ¿sí? La dispersión de la energía, ¿sí? Es lo que se entendería como lo que es la entropía. Y así se empezó a explicar por qué solamente se podía obtener un 3% de energía. Entonces, en ese sentido, eso es, digamos, como la entropía, esa dispersión que tenemos de la energía hacia una forma más inútil. Sin embargo, pues digamos, esto es una explicación que les diría muy mecanística, ¿cierto? Uno no puede explicar casi que cualquier sistema con este tipo de explicación tan mecanística. O sea, ¿cómo hago yo para pensar que cada cosa que existe es un motor, ¿cierto? Sería, digamos, como difícil pensar en los animales compuestos de motores, ¿cierto? O así, pues, obviamente, listo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a tratar de, digamos, ir a un concepto, digamos, como más fundamental, ¿cierto? O tratarlo de una manera, digamos, como más sencilla, o digamos, por decirlo así, más reduccionista, ¿cierto? Bueno, hasta ahí quedo preguntas. Vamos, por favor, si tienen alguna pregunta, si hay algo que no se vaya entendiendo, si hay algo que requiera, pues, como aclaración, les agradezco para poder, pues, digamos, como seguir. Pueden decir está todo bien. Sí, sí, para que no sea un silencio tan prolongado. Y está todo súper bien, Perfecto. me está encantando. Perfecto, perfecto. Bueno, me alegra escuchar eso de verdad. Listo, entonces aquí vamos básicamente con el concepto de la dispersión de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo estoy poniendo aquí dos metales, ¿cierto? O dos sistemas, en donde básicamente estos punticos que ustedes ven acá, ¿cierto? Hablan, digamos, como de, por ejemplo, de que unos ciertos electrones en el metal están, digamos, excitados o que, por ejemplo, unas ciertas, digamos, como, digamos que ya fuera no solo necesariamente un metal, sino que fuera, por ejemplo, un caucho, hay unas partículas que están vibrando. Esto lo único que está diciendo es que hay unos componentes que tienen más energía que otros en el lado izquierdo que el derecho, ¿cierto? Podemos llamar los que están en el lado izquierdo átomos que están muy energéticos y se están moviendo rápido, o podemos entenderlo como cauchos vibrando, ¿cierto? Vamos a tomar un ejemplo para la ilustración de nosotros y vamos a pensar básicamente que es un metal y que son básicamente partículas vibrando, ¿cierto? Entonces, lo que dice básicamente esto es que la energía, ¿cierto? Se va a tender a dispersar, entonces digamos como que las vibraciones de este lado izquierdo se van a mover hacia el lado derecho y las del izquierdo hacia el derecho, pero de tal manera, ¿cierto? Que en promedio cada uno de estos puntos, ¿cierto? Cada uno de estos puntos siempre tiene más o menos la misma energía. Esa es la idea, ¿cierto? Se dispersa de manera igual para cada una de las componentes que lo tienen. Listo. Entonces el asunto es, y aquí entramos a entender un poquitico de por qué la dispersión de la energía se relaciona con el desorden. Si yo empiezo con 7, por ejemplo, estados vibracionales a la izquierda, recuerden que estamos colocando estos puntos amarillos como que esto vibra. Si yo empiezo con 7 estados vibracionales a la izquierda, ¿cierto? Que voy a llamar 7 excitaciones, 7 excitaciones a la izquierda y 3 a la derecha, ¿cuál es la probabilidad que yo termine con más vibraciones a la izquierda? Aquí en este ejemplo chiquitico, podemos ver que la probabilidad que yo termine con más vibraciones a la izquierda todavía es el 10%. O sea que, digamos que o sea, no se está alcanzando uno a decir que la energía se está, digamos, como dispersando de manera adecuada. En un porcentaje considerable, sigo teniendo un elemento muy energético a la izquierda, ¿cierto? Entonces el concepto de orden y desorden se empieza a ver, ¿cierto? Y se empieza a ser evidente cuando yo considero
sistemas muchos más grandes, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los sistemas a los que nosotros normalmente estamos expuestos. Esto lo estoy haciendo porque pues como ahorita la cuántica está de moda y eso, entonces como para que queden con un mejor concepto, digamos, pues del asunto. Entonces, ¿qué pasa con modelos grandes, cierto? Este no es grande, este no es grande, muchachos, esto sigue siendo una cosa chiquita, 70. Nosotros tenemos, cuando hablamos de un sistema es del orden de 10 a la 23 partículas, y mal no estoy, que es como una mol, o sea, es una cosa, pero este ya 70, la probabilidad que yo quede con una cosa más energética a la izquierda, con más vibraciones de la izquierda, ya solamente es el 0,05, ¿cierto? Pues si uno le dicen, por ejemplo, que invierta en algo que con el 95, no, 0,95% de probabilidad es un éxito, pues, pucho, no tira todo, ¿sí me hago entender? Entonces, o sea, ya la probabilidad de que no se distribuya la energía de manera equivalente a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Es muy baja. O sea, normalmente yo termino como en estos estados que están en la mitad. Y el asunto es, para un sistema macroscópico, para un sistema macroscópico, es tan baja la probabilidad que esto básicamente nunca termina pasando. Entonces, el asunto es que las cosas tienden a repartirse su energía, ¿cierto? De manera, digamos, a dispersar su energía, y eso, digamos, habla de que tienden a estar más desorganizados. Porque si ustedes piensan un sistema que nosotros entendemos como algo más organizado, es que todo, digamos, por ejemplo, todos, digamos, a la izquierda estuvieran alineados y los de la derecha no tuvieran nada, ¿cierto? Es decir, todo, por ejemplo, toda esta línea a la izquierda estuviera excitada, ¿cierto? Toda esta estuviera altamente excitada, y todo esto a la derecha no tuviera absolutamente nada, ¿cierto? Eso es algo altamente organizado. Bueno. Listo. Con base en eso entendemos entonces un poco sobre el orden y cómo se genera el concepto de orden y desorden, pero la pregunta es, ¿cómo es posible entonces que nosotros tengamos cosas como el aire acondicionado, en donde pues en la casa cada vez está más fría y afuera está más caliente? O sea, ¿cómo es posible? Porque pues lo que está más frío está vibrando menos, ¿cierto? Que lo que está afuera. ¿Cómo es posible eso? Y la cuestión es, la entropía está disminuyendo en la casa, pero está aumentando en las fábricas de vapor, ¿cierto? En donde pues se coge, digamos, como todo este material químico y se quema en el radiador que está fuera de la casa y está caliente, porque si usted lo toca se quema, en este gas que se está emitiendo en todas las líneas, básicamente, que están conectadas en la red que nosotros, por la que nosotros recibimos la energía. De hecho, esta es, si no mal no estoy en este momento, pues de pronto si alguien me puede corregir, esta es una de las formas, esto es de lo que más, donde más se pierde la energía, en esta transmisión de la energía, ¿sí? O energía útil, ¿sí? Entonces, el asunto es, está disminuyendo la entropía, pero está aumentando en otro lado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos lleva, digamos, como a dar explicación, ¿cierto? De que pueda existir tantas estructuras como estas, de que la Tierra básicamente no esté simplemente como que todo es igual, como en el ejemplo en donde decíamos que cada partícula en atrás va a quedar como en casi que en la misma configuración. No, aquí no estamos todos muertos, tenemos mucha variedad, tenemos animales, tenemos zonas frías, tenemos zonas calientes, ¿cierto? Y esta es, digamos, como la razón principal para que nosotros podamos básicamente tener, digamos, todas estas estructuras, ¿cierto? El hecho de que la entropía está aumentando en otro lugar. Pero ¿dónde está aumentando? Sería la pregunta, porque pues si la entropía estuviera aumentando en la Tierra, pues ya estuviera todo como esta imagen que tenemos a la derecha, ¿cierto? Y entonces, cuando uno piensa bien el asunto, ¿cierto? Aquí es donde uno empieza a agradecer el hecho de que la Tierra no es un sistema cerrado, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos otra vez emitir toda esa energía inútil después de que nosotros la transformamos y la convertimos en un montón de polución o en lo que sea que la convirtamos, que la podamos tirar básicamente de nuevo hacia el espacio, es lo más útil que podamos hacer. O sea, nosotros vivimos deshaciéndonos segundo a segundo de un montón de energía, digamos, inútil o que no podemos aprovechar para hacer trabajo. De hecho, por cada fotón que recibimos del sol, emitimos 20 fotones emitimos 20 fotones, ¿cierto? Lo que se puede ver claramente en un estado que se pasa de más organizado a menos organizado, ¿cierto? Entonces,
Nosotros, esa es la pregunta, la respuesta a la cuestión. Nosotros recibimos energía del sol, ¿cierto? Pero no solamente recibimos energía útil, recibimos energía altamente condensada, energía organizada, ¿cierto? Después la desorganizamos y la emitimos, básicamente, hacia el espacio. ¿Qué tal que les queda resuelta? Pues como me dicen si esto responde un poco a la pregunta o alguien todavía queda como con la pregunta muy abierta. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos básicamente hablando un poquitico. Ahorita voy a pasar ya a las conclusiones de qué pasa cuando uno se toma la entropía básicamente en serio, ¿cierto? Entonces, el asunto es el aumento de la entropía como un principio. En principio, si no tuviéramos una forma de deshacernos de la energía útil y acceder a energía útil, la vida no sería posible en la Tierra, ¿cierto? Si nosotros no tuviéramos el Sol, sería muy difícil que la vida se pudiera dar en la Tierra, porque ¿qué otras formas tendríamos de energía útil? Esas de el carbón, ¿cierto? Es algo que se pudo haber generado por años gracias a que se recibió radiación, ¿cierto? Las plantas, los animales hicieron fotosíntesis, los animales comieron de las plantas, nosotros terminamos comiendo animales, ¿cierto? Entonces, uno de los planteamientos, incluso uno de los planteamientos no es solamente que la entropía es fundamental, sino que se ha postulado como un principio fundamental para la vida, ¿cierto? Es decir, que la vida es experta en usar o malgastar la energía útil del universo. Pues esto último ya pues dependerá de sus condiciones, de sus inclinaciones filosóficas, porque pues la vida se puede ver como el malgasto de la energía útil o pues como el generar algo muy bello a partir de esa energía útil, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una de las primeras como conclusiones que se tiene cuando uno toma la entropía en serio. ¿Qué más se puede, digamos, como concluir tomando la entropía en serio? La entropía, como veníamos diciendo, va aumentando y aumentando y aumentando, ¿cierto? Y hemos construido modelos de cómo era el universo en una etapa temprana. Y uno puede medir cuánto era la entropía del universo en una etapa temprana, ¿cierto? El universo no temprana era un gas altamente energético, compuesto de las partículas más fundamentales que hay, ninguna estaba pegada con otra, nada, no teníamos ni átomos, era una gran cosa, pero digamos que era una cosa altamente improbable, es decir, un estado del universo altamente improbable, un estado del universo altamente organizado, porque aunque tuviéramos este gas que luce igual en todas partes, pues, o sea, ese gas tiene masa, ¿cierto? Y las cosas que tienen masa tienden a comprimirse, por eso es que se generan las estrellas se comprimen tanto que empiezan básicamente a chocar los átomos unos con los otros y emitir radiación. Entonces yo tenía un gas inicial en el inicio del universo, pero era una cosa de muy baja probabilidad, era una cosa muy organizada, ¿cierto? A medida de que ese gas caliente se va comprimiendo, se generan estructuras como las que vemos acá, las galaxias, las estrellas, aquí sí principalmente pues digamos como galaxias, por aquí vemos una estructura muy bonita pues de una galaxia. Entonces, cuando uno se toma la entropía en serio, se da cuenta que el estado inicial que tenía el universo era, digamos, un estado muy poco probable o muy organizado, ¿cierto? Lo mismo pasa si uno coge un cubo de Rubik, uno puede cerrar los ojos y si está armado, uno no necesita, uno mueve los dedos y uno sabe que lo está desarmando porque está pasando de un estado muy probable a estados que son, digamos, como cada uno, ¿cierto? Tiene una probabilidad muy alta de estar en un estado diferente a ese, ¿cierto? Bueno, ahora, la pregunta es, bueno, entonces, pero ¿y cómo se distribuye la entropía? Sería, pues, digamos, una pregunta que nos podemos hacer, porque la entropía ha venido aumentando en el universo. Entonces, pues uno diría, las estrellas y el gas que de las estrellas es una cosa como muy bonita, muy organizada, y en efecto uno puede ver que la entropía inicial del universo es del orden de 10 a la 88 en unas ciertas unidades, ¿cierto? Y la entropía básicamente de las estrellas y el gas de las galaxias y todo esto es en realidad, digamos, muy baja. O sea, en realidad nosotros estamos también en un estado altamente organizado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la entropía? ¿Dónde está ese aumento de entropía? ¿Sí? Cuando uno se toma, digamos, como eso en serio y empieza a estudiarlo, se da cuenta que
la entropía está en ciertas partículas fundamentales que son fotones y neutrinos. Los neutrinos son, los fotones son partículas de luz, los neutrinos son otra partícula, ¿cierto? Que por propósitos prácticos ahorita no voy a entrar, digamos, como a eso, simplemente voy a decir que es una partícula fundamental. Y aquí básicamente tengo, digamos, un cubo que es gigante. Esto es una cosa que mide, pues pesa toneladas. Creo que es que toneladas no alcanza a decir miles de toneladas, ¿cierto? Y está, digamos, bajo tierra, si mal no estoy, del orden de kilómetros que se utiliza para detectar estas partículas neutrinos que son muy difíciles de detectar. Y acá está la radiación del universo en un estadio temprano, es decir, esos fotones que se emitieron hace mucho tiempo por el universo. Cuando digo hace mucho tiempo, no es como una estrella que solamente está 4 años, no es como una galaxia que solamente, digamos, está, digamos, digamos, el orden de em, millones de años luz, ¿cierto? Sino que es básicamente 13.800 millones de años, ¿cierto? O sea, esto está, digamos, como son fotones que se emitieron hace mucho tiempo, ¿cierto? Estos fotones tienen una gran cantidad de entropía, pero aún así, eso no es nada de la entropía del universo, esto es un pedacito de la entropía del universo. O sea, ustedes se van a impresionar de dónde está la mayoría de entropía del universo. La mayoría de entropía del universo está, digamos, en los agujeros negros. Y uno diría, pero venga, ¿cómo es posible que la entropía del universo esté en los agujeros negros y los agujeros negros no emiten ninguna luz? Si los agujeros negros, pues, ¿qué temperatura van a tener? Porque normalmente, vean que siempre hemos estado hablando de vibraciones o de cosas así que nos hablan del estado energético de algo. Y el asunto es que hace poco, ¿cierto? Eso ya como hace 20 años creo que se descubrió que los agujeros negros también emiten radiación, ¿cierto? También tienen estados energéticos y también tienen entropía. Entonces, la entropía que tenemos ahora, ¿cierto? La entropía que tenía el universo, perdón, acá está mal escrito, la entropía que tenía el universo cuando empezó era solamente el 0.00000000003% de la entropía que tenemos ahora. O sea, la entropía ha venido aumentando y aumentando y aumentando, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya toma este aumento de entropía, se da cuenta que está asociado básicamente con el tiempo, porque nos habla de la forma en la que podemos pasar de estructuras muy poco probables a estructuras, digamos, como mucho más probables, ¿cierto? Y a la misma vez nos habla, digamos, de lo que sería la muerte técnica, la muerte térmica del universo, es decir, donde ya pues todo va a estar como en un mismo estado, ¿cierto? Personalmente siempre había tenido pues un problema por entender cómo era la muerte térmica del universo, pues porque digamos que dijera, pues he tenido pues como digámoslo así, la bendición de tener como mucha imaginación, entonces, o sea, me puedo imaginar como cosas y decir, no, pero la gravedad y esto y yo no sé qué y aquello, bueno, y inventarme razones para que en realidad no llegaran a ninguna muerte y en realidad encontré este video que es muy bonito, este video muy bonito habla, digamos, como el conocimiento físico que tenemos nos habla de cómo en realidad, digamos, va a ser la muerte del universo o cómo creemos que va a ser la muerte del universo. Digamos que nosotros tenemos galaxias o cúmulos de galaxias separados los unos del otros. Lo que va a pasar es que gracias a que estamos teniendo la expansión del universo en donde se está generando espacios entre los objetos, cada galaxia en sí se va a aislar, ¿cierto? Este horizonte de eventos lo que dice es eso, que ya nuestra galaxia no va a poder observar ninguna otra galaxia. La distancia entre cada galaxia va, digamos, a aumentar tanto que no va a ser posible. Estas galaxias cada vez van a ir emitiendo más su luz y se van volviendo más tenues y más tenues y se van volviendo en lo que serían en ciertos, digamos, como objetos astronómicos que serían estrellas de neutrones, agujeros negros. Bueno, ellas empiezan a colisionar unas con otras, empiezan a generar agujeros negros que cada vez se vuelven agujeros negros gigantes y estos agujeros negros gigantes, qué pena que de pronto pues estoy hablando de manera muy rápida sobre todo esto, ¿cierto? Estos agujeros negros gigantes empiezan, como les venía diciendo, a irradiar luz y al final irradian, pero, o sea, considerablemente, muchísimas veces más lo que vive el universo, hasta que ya irradian toda su luz y se convierte finalmente todo en fotones y ya no vemos nada, ¿cierto? Eso es lo que más o menos a eso es lo que va el universo. Pues si yo lo analizo desde el punto de vista de muerte térmica, en ese sentido sería que todos estos fotones que se irradian de últimos tienen más o menos la misma energía, ¿cierto? Pero pues no sé, cuando a mí me dicen muerte térmica yo no me imagino pues mayor cosa, ¿cierto? Entonces por eso puse pues esto acá, de pronto alguien
puede hablarnos un poquitico. Aquí concluyo pues yo Perdón, esto, pues perdón, porque... Sí, una pregunta para no perder el hilo, Andrés. claro, claro, ¿Qué claro. Adelante, relación tiene adelante. la muerte térmica que has descrito con la entropía? Sí, la muerte térmica, la idea de la muerte, voy a decir cuál es la muerte térmica, ¿cierto? Esta es la muerte del universo que yo entiendo. Voy a decir cuál es la muerte térmica. La idea básicamente de la muerte térmica es la siguiente. Es como decir, venga, como todo tiende, la energía básicamente tiende a estar totalmente distribuida, ¿cierto? Entre las cosas que conforman un sistema. Ahorita lo veríamos con las vibraciones. Todo átomo de que conforma un metal va a vibrar más o menos con la misma energía. Entonces, al final, esa es la idea del universo. El universo está compuesto de partículas y todas van a terminar más o menos en un mismo estado energético. Como que yo no puedo decir esto es diferente a esto o así, ¿cierto? Pero como les venía diciendo, o sea, cuando a mí me hablan de muerte térmica, a mí nunca me ha gustado porque, pues, a fin de cuentas, en mi mente yo puedo encontrar muchas maneras, ¿cierto? De decir que todo vibra como más o menos con la misma energía. O sea, eso a mí no me satisface mucho. Entonces, aquí les puse una descripción de cómo yo entiendo que en realidad, digamos, se va a dar la muerte del universo que nosotros conocemos. Entonces, digamos, es como una crítica, lo podría decir, a lo que llaman la muerte térmica del universo, porque aunque suena bonito y técnicamente es bonito, pues yo no me lo imagino, ¿sí? Me cuesta dificultad decir qué es eso que está vibrando a la misma vez, porque el asunto es, no vamos a estar observando nada, o sea, ya nuestro universo observable se convirtió en la galaxia, luego esto se convirtió pues en estos agujeros negros y estas estrellas, me hago entender, entonces es un poquito como una crítica, no sé si eso responde un poco la pregunta de manera clara o si no me decís porque puedo tratar de ser más Ah, conciso. Sí, pero sí, Andrés, ahí va la línea. Pero Andrés, hay una cosa sobre la muerte térmica, sin embargo, la temperatura cada vez es menor y se está Sí, sí, ya sí, como a sí, 0, no sé, lo cual es bastante significativo respecto a sí, la entropía. Es decir, eso es muy cierto ¿sabes? porque Estamos muy estos cerca del cero fotones... absoluto del universo. Sí, 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 eso es muy cierto porque estos fotones que se están emitiendo acá, los fotones que se emiten básicamente de un agujero negro, irradian tan poca energía, ¿cierto? Que básicamente o sea, casi que no se observan. Entonces lo que dice, digamos, como Augusto es muy cierto, al final les decía, todo se termina convirtiendo en fotones, ¿cierto? Y estos fotones son muy poco energéticos, entonces el asunto es que cada proceso va generando más y más y más partículas y claro, si yo tengo que, digamos, distribuir toda la energía en más y más partículas se va volviendo más pequeña y más pequeña y más pequeña la energía, entonces tengo una muerte térmica en ese sentido, ¿cierto? Uno podría decir con este último agujero negro que queda aquí. El asunto es que a lo que yo digo es que no me gusta, digamos, pues como mucho el concepto, es como que él no cuenta en realidad, digamos, como una historia de, venga, ¿cómo es que vamos a llegar a esa muerte térmica, ¿cierto? Porque a mí me gusta como imaginarme las cosas, ¿cierto? Pero lo que dice Augusto es totalmente justo, totalmente cierto. Estos últimos fotones que se van obteniendo, que se van teniendo acá, por algo que se llama la radiación de Hawking, ¿cierto? Por ponerle un nombre ahorita, como para que no lo digamos al frío, son cada vez menos y menos energéticos, ¿sí? Pero qué pena. Entonces, venía preguntando si respondía un poco la pregunta con lo que decía y con el complemento que me hizo Augusto, que es muy válido. no, es simplemente, y perdón Andrés, es solo para vincular como los conceptos, Ujú. qué relación tiene la muerte térmica de la que estás hablando con la entropía. Perfecto, perfecto. Digamos que cuando yo voy teniendo un sistema que básicamente yo termino teniendo fotones, los fotones se describen básicamente como con hacete de cuenta, con una vibración, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo un fotón muy energético, tengo un fotón que vibra un montón, ¿cierto? Si yo tengo un fotón poco energético, tengo un fotón que básicamente hace esto, en una figura pues sencilla. Entonces el asunto es que en la muerte térmica final del universo, todos los fotoncitos quedan con la misma energía y están vibrando muy poquito, ¿cierto? Y todos tienen esa misma energía. Entonces, como todos tienen esa energía, toda esa energía se dispersó en una forma muy inútil, en una radiación que ya básicamente no se puede aprovechar, ¿cierto? ¿Eso responde mejor la pregunta? Sí, esa sería una máxima expresión de entropía. Sí, esa sería la máxima expresión de entropía, sería la máxima expresión de Gracias. entropía. Era eso Sin embargo, lo que quería saber. sí, eso, sin embargo, por ejemplo, para darles a entender por qué yo, digamos, genero inconformidad con eso, cuando yo ya voy a esos niveles en donde tengo una cosa tan poco energética, empieza a jugar un papel, por ejemplo,
pues, la cuántica, yo puedo jugar, pues digamos, como con la cuántica para jugar con entrelazamientos y jugar con otras cosas, porque es que ya en sí, digamos, cada fotón no está ni siquiera interaccionando considerablemente con otros y el universo como lo conocemos en gran medida pues, las leyes que tenemos ahí, pues uno puede proponer que se generan gracias a la interacción que tiene el todo con cada una de las partes. Pues, o sea, no quiero como entrar a enredar el asunto, pero lo quiero decir que este concepto para mí es un concepto no necesariamente bien tejido, ¿cierto? Es un concepto que se puede criticar mucho, ¿sí? Un concepto que se puede criticar mucho. Mientras que el concepto de entropía, de yo decir que toda la energía se dispersó y terminé con algo que vibraba poco, ¿cierto? Estos últimos botones, sí es algo, digamos, como más correcto, pero no cuenta una historia muy considerable. Te agradezco por hacer la pregunta y que podamos agregar un poquitico de una manera clara la relación con la entropía. Bueno. ¿Qué va a pasar un poquitico, pues, como a las conclusiones? Naturalmente, pues, la idea es que discutamos y hagamos muchas preguntas, ¿cierto? La entropía, vimos que era una forma de medir la dispersión de energía en un sistema, ¿cierto? Vimos que era un concepto que nos ayudaba a explicar las limitaciones de eficiencia en ciertos procesos, una forma de explicar el futuro de nuestro universo, una forma de medir el orden y el desorden, y un concepto incluso para motivar el concepto de vida, valga la redundancia. Entonces, estas son como las cosas que quiero que se lleven, sobre todo la que quiero que más se lleven es como que la entropía mide la energía que es inútil en un sistema o inútil en un sentido mecánico, ¿cierto? En un sentido que nosotros no hemos encontrado cómo aprovechar fácilmente, ¿cierto? Bueno, esas son básicamente como las conclusiones. Por eso, Andrés, te quiero preguntar una cosa que sí me llama mucho la atención. Sí, Bueno, yo les diría a todo el mundo que no se preocupen demasiado sobre si no han entendido exactamente la entropía. sí, Al final sí, es difícil de entender. Pero has dicho que los agujeros negros acumulan, es decir, tienen alta entropía. sí, sí. Entonces, todas las teorías más o menos elucubrantes, o tal, que a partir de agujeros negros, ¿sabes? Mol y todo eso, pueden surgir otros universos, no tendría lógica, porque tienen que aparecer de baja entropía siempre un universo. ¿Sabes? Sí, sí. Esa es una, pero la cuestión es cuánto yo puedo seguir aumentando la entropía, porque es que, ¿quién le ha Ah, puesto un ¿cuánto me límite, dan? cierto? Ya, ya. Porque yo siempre me pregunto eso, o sea, porque la temperatura es una escala que no es como los metros, que uno dice, tengo, por ejemplo, digamos 3 metros y ahorita tengo 6 metros, ¿cierto? Entonces, la temperatura no es como que yo tengo el doble de calor, ¿cierto? Pues el doble, perdón, de calor, no, tengo el doble de temperatura y eso tiene inmediatamente un sentido, ¿cierto? Yo puedo seguir teniendo más y más y más configuraciones y porque eso no me permitiría hacer estructuras cada vez más y más complicadas. Es algo que yo siempre me he preguntado, no estoy diciendo que yo tenga la respuesta, pero estoy, digamos, como motivando un poco la discusión. Otra de las cosas, pues, digamos, a gusto para complementar ahí es que pues mucha de lo que se basa en proponer los agujeros negros como universos complementarios, ¿cierto? O cosas así, viene del hecho de que simplemente la teoría de Einstein en realidad no predice qué pasa en todo el centro de un agujero negro. O sea, no es capaz de predecir qué pasa en el centro del agujero negro, no es predictiva, ¿cierto? Genera valores infinitos. Cuando una teoría genera valores infinitos, decimos simplemente como que venga, eso no sirve, tíralo a la basura, ¿cierto? Pues, o simplemente uno dice, pues de una manera más técnica, no, sirve hasta R, ¿cierto? Menor o igual, mayor o igual, ¿cierto? Pero al fin de cuentas es lo que está pasando. Entonces, claro, se presta para ese tipo de especulaciones. Sin embargo, he de decir que no soy un experto en el tema de agujeros negros y mi respuesta es, digamos, es incompleta, pues, digamos, como en ese sentido, ¿cierto? Porque, o sea, bueno, pero sí voy a decir algo, o sea, hay una energía, o sea, el espacio se deformó muy considerablemente, ¿cierto? Muy considerablemente. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos utilizar la energía que en ese momento está en esa alta deformación del espacio para hacer algo, ¿cierto? Como si nosotros pudiéramos devolver a tener la energía del espacio, como cuando uno tiene un caucho y lo estira
¡pum! Y lo suelta, ¿cierto? Entonces, sí, el asunto es que ahí hay una energía que es inútil en principio, ¿cierto? Porque pues nosotros no estamos acostumbrados a, a coger el espacio, ¿cierto? Pues yo paso mis manos por el espacio, pero no estoy acostumbrado a hacer algo con él y coger energía de él. Pero no sé, hay cosas, personas que especulan que de alguna manera yo puedo transformar esa energía de formación en una energía útil, ¿cierto? Y una pregunta, Sí, claro. ¿y, y eso como, claro, si tú puedes esa energía inútil, encontrar una forma de aprovecharla, claro, la probabilidad es bajísima, ¿no? Para que eso pueda suceder. La cosa es cómo esa probabilidad aumentaría. Y mi pregunta es, ¿eso qué relación tendría entonces con el tiempo y que los procesos físicos relacionados termodinámicos tengan una dirección temporal y que esa dirección temporal, entonces, ¿qué probabilidad hay para que cambie la dirección? Una cuestión de probabilidad Vol- solo. vol- Listo, volvamos a construir de nuevo la pregunta para poderte dar una respuesta. Nuevamente, la primera pregunta, si te entendí bien, ¿cierto? Es como que la probabilidad de poder utilizar esa energía es muy baja, ¿cierto? Sí, es como la primera pregunta, ¿sí? Bueno, la respuesta es, y mi opinión, ¿cierto? Esta es una respuesta de opinión porque el tema, pues, digamos, no está, digamos, como estudiado a un punto en donde se pueda decir que en realidad se entiende, porque, vuelvo y digo, es algo en donde no se entiende qué pasa ahí, no obtenemos información de las cosas que están ahí, pues digamos como en el centro. Estamos en un estadio muy temprano de la tecnología, ¿cierto? O sea, hace básicamente 200 años que se empezó a generar el método científico y como humanos no conocemos todavía nuestras limitaciones y no sabemos, me atrevería a decir yo que en este momento no hay forma de saber qué tanto va a avanzar nuestra tecnología y si eso es poco probable en un milenio, ¿sí? Porque es que no te sabría, digamos, cómo decir. Ahora, si me decís, venga, estimemos una probabilidad para que le encuentren uso en los próximos, digamos, como generación, te podría decir, pues, que es muy baja, pero por argumentos puramente, digamos, del entendimiento. De cómo es el dinamismo humano, más no, digamos, desde el punto de vista físico, porque es como hay una frase que me encanta de Carl Sagan que dice, falta de pruebas no es prueba de ausencia, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir porque alguien no haya encontrado algo que eso no existe, ¿sí? Entonces a mí me encanta esa frase porque siempre lo lleva a uno como pues a cuestionarse. Listo. No sé si eso brinda un poco de perspectiva al menos con respecto a tu pregunta inicial, la primera, ¿cierto? Sí, Sí, listo. sí, Ahora, ¿cómo sí, podría, sí. digamos, perdón? Que sí, sí, te he entendido, creo que te he entendido, sí. Que es Perfecto. una limitación tecnológica y que no podemos, bueno, obviamente, predecir cuánto. Mm. Sí, exacto, exacto, exacto. Ahora, en cuanto a lo que sería de cómo nos habla eso de la dirección del tiempo, ¿cierto? El asunto es, venimos de un estado, digamos, entrópico muy bajo y siempre hemos avanzado como universo en conjunto hacia un estado entrópico mucho más alto, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, ¿cómo nos habla eso acerca de un agujero negro, ¿cierto? ¿Cómo nos habla el hecho de que esté aumentando la entropía acerca básicamente del tiempo, ¿cierto? Nos habla de que si está aumentando la entropía, en realidad pues está, digamos, como evolucionando de una manera consistente, pues como con las leyes de la física. Otra cosa es de qué manera se experimenta el tiempo, ¿cierto? Porque en cierta medida lo que trata, digamos, como de formular la relatividad, digamos, como general, ¿cierto? No es definir qué es tiempo, porque tiempo a fin de cuentas es como espacio, es una coordenada, es algo que en principio si yo simplemente lo utilizo para darle nombre a algo, para decir que algo existe en un punto determinado, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo se experimenta ese tiempo? Es lo que, digamos, trata de responder la relatividad general. Y cuando yo tengo un espacio altamente deformado, el tiempo pasa de una manera, digamos, como muy lenta, ¿cierto? En ese, digamos, como punto del espacio, ¿cierto? Pero aún así, para esa persona que está ahí seguiría aumentando la entropía del sistema, ¿cierto? Entonces, independiente de que el tiempo pase más lento, ahí seguiría aumentando la entropía del sistema,
y seguiría, digamos, como viendo un sistema que evoluciona y evoluciona. Me disculpa si de pronto no estoy respondiendo a tu pregunta. Si no le estoy respondiendo, me decís, por favor. Sí, 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 no. Lo que me está preguntando Perfecto. es si, que los procesos fueran hacia atrás es una cuestión de probabilidad. Pero claro, tú me estás diciendo que es... Eso. Perdón, perdón, dale. No, no, sí, eso, esa era la pregunta. Y luego que dices, claro, que la teoría relativa general, al final, claro, tú estás diciendo que lo que quiere explicar es cómo se experimenta el tiempo, pero más que eso es lo que quiere explicar, o estamos limitados a solo poder explicar eso. Es decir, que es una forma muy fenomenológica. Al final no puedo, porque ahí desaparece el tiempo absoluto y Sí, solo sí, puedes sí, limitarte a, claro, cómo dos eventos ya no son simultáneos si no son relativos a un sistema, a un sistema de coordenadas, un estado de movimiento, ¿no? sí, sí, en el punto exacto en donde ya hay una deformación infinita, el tiempo no pasa, básicamente. Es como si fuera un rayo de luz. Todo el centro del agujero negro, el tiempo no pasa. Yo me voy acercando, el tiempo no pasa. Entonces, en efecto, no hay ni un punto, digamos, como un punto en el que yo me pueda comparar. Y para responder, digamos, como tu pregunta en cuanto a el hecho de que pasen las cosas en el sentido contrario, aquí, por ejemplo, está, digamos, como de nuevo el ejemplo que yo tenía sistema altamente, digamos, como organizado a la izquierda, es decir, digamos, mucho más vibracional en casi todos los puntos, aquí no tan vibracional en cada uno de los puntos, y la probabilidad de que yo, por ejemplo, empiece con un sistema altamente organizado a la izquierda y vuelva a tener un sistema altamente organizado a la izquierda es muy baja para incluso números como 70 y 30 que son números a los que lo relacionamos. Entonces, el asunto no es que no pueda existir la probabilidad de que esos eventos se den, sino que la probabilidad de que se den es demasiado baja según los experimentos que hemos hecho, los sistemas que hemos medido, y diciendo que experimentos son el universo, ¿cierto? Diciendo que experimentos son las estrellas, las galaxias, los sólidos que hemos construido, en fin, ¿cierto? Los planetas, las estrellas, etcétera, ¿cierto? Para complementar un poco. ¿Qué más preguntas hay por ahí? Andrés, Discusiones. Sí, Andrés, sí, sí, aquí soy. soy Hernán Santarriaga, Ujú. sociólogo y periodista. Para mí es difícil entenderlo desde esa ciencia dura que mantienen ustedes los ingenieros, entender el concepto de entropía. Pero en periodismo, tenemos el concepto de entropía, pues partiendo de que ya no tiene moral y para nosotros es como la desorganización, la decadencia, el caos, la pérdida de estructura y la pérdida de valores. ¿En qué se diferencia este concepto que nosotros tenemos acerca de la entropía? La Sí. decadencia, caos y pérdida de estructura y de valores. En primera Ese concepto instancia, que tú has dicho. sí. Sí, sí, en primera instancia que digamos como que yo para generar un concepto científico no vengo necesitando de generar ninguna estructura moral. Eso es importante, que en cierta medida pues puede ser hasta discutible porque hay personas que dicen el hecho de que usted se siente a estudiar el conocimiento lo vuelve un positivista frente a la adquisición misma del conocimiento, ¿cierto? Pero en cierta medida pues diría que en primera instancia es que yo no necesito una moral para generar digamos como este concepto. En el otro sí tengo que darle, digamos, como una moral, porque si yo hablo de decadencia de valores, yo no puedo hablar de que hay una decadencia de valores en que algo se calentó, ¿me entendés? Eso es, digamos, como una primera cosa en la que se diferencia. Una cosa es totalmente fenomenológica, el otro es algo que solamente podría entender, en principio, un ser vivo, ¿correcto? ¿Sí? Eso, digamos, como que es una primera cosa. Ahora, en cuanto a lo que decías, por ejemplo, del caos, ¿cierto? Eh, hay cosas que pueden estar compuestas de muchas cosas, de muchos elementos, de muchísimos. Pero aún así, si vos sos capaz de medir cada uno de esos elementos
funcionan. Un ejemplo de eso son esas compañías como Facebook, ¿cierto? Que a fin de cuentas tienen millones de usuarios, pero utilizan millones de recursos computacionales para darle, digamos, y proveer a toda esta gente. Entonces es un sistema altamente caótico, ¿cierto? Porque es en realidad muy difícil de manejar, ¿cierto? Tienen que medir un montón de cosas, es altamente caótico, pero es totalmente, digamos, como predecible, ¿cierto? En gran medida que yo puedo ir hacia adelante o hacia atrás en la ejecución de muchas de las estructuras tecnológicas que tenemos, ¿cierto? Es decir, yo cuando veo, digamos, estoy viendo un video en el computador, yo le puedo darle para atrás y le puedo dar para adelante. Hay muchos, digamos, como procesos tecnológicos que yo puedo hacer que en principio los puedo simular para adelante y para atrás. Hay muchos procesos que no se pueden simular para adelante y para atrás. Y eso en principio es entropía, ¿cierto? Algo irreversible. Mientras que cuando yo ya digo que puede ser reversible, aunque sea muy caótico, como en el caso pues que veníamos hablando, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente estoy hablando de entropía. Eso digamos como que agrega ¿qué? Dos matices al asunto. Me van a disculpar pues que en algunos momentos haga analogías que sé que no son 100% exactas, pero que creo que brindan entendimiento y nos van acercando a los conceptos, ¿sí? No sé si de pronto eso te ayuda un poco a entender el concepto de entropía, Hernán, ¿cierto? Porque es que yo tampoco siento que lo entienda, no te preocupes, uno nunca lo termina de entender. Pues es que no es fácil, o sea, no es fácil porque se generaliza a demasiadas cosas. Como les decía, es un concepto que incluso se utiliza para formular cosas como la teoría de la relatividad general, que tiene que ver el espacio con entropía. O sea, uno naturalmente se preguntaría, pues, básicamente. Estás muteado, Hernán, estás muteado. Julio, Sí, ¿me escuchas? sí, te Yo escucho, te escucho. siento que, Perfecto. perdón, yo siento que ustedes entienden pues la entropía como la dispersión de la energía. Ujú. Ese punto puede ser común con lo que nosotros pensamos sobre la entropía, recaencia, caos o pérdida de estructura, en el sentido de que es la dispersión de todos esos valores compartidos, toda esa desorganización que se presenta en el lenguaje periodístico. Sí, 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 sí. De hecho, es muy interesante lo que decís. Hay algo que se llama teoría de la renormalización. Lo que habla la teoría de la renormalización es que yo voy como generando estructuras cada vez más complejas y más complejas. Entonces, por dar un ejemplo, yo parto de partículas, tengo átomos, tengo células, después tengo seres vivos, después tengo básicamente seres pensantes como nosotros y como que en cierta medida en cada escala se replican ciertas leyes, pero se expresan de una manera diferente. Entonces, a lo mejor, de pronto, eso que estás diciendo y hablando de decadencia en los valores humanos, si yo pudiera darles alguna medida, a lo mejor y yo podría asociarles una entropía, ¿cierto? Básicamente. Bien, Dale, Juan. Juan, sí. finalmente, perdóname, tengo una inquietud. Yo considero que todos somos energía, todos los seres vivos sobre la Tierra, los seres inertes, las plantas, todos somos energía. Que al terminar nuestra trascendencia de vida, esa energía que nosotros tenemos no se pierde, no muere con nosotros, sino que vuelve a formar parte de esa energía universal. Energía universal nos llaman Dios, nos llaman energía, energía universal. Entonces, esa energía también no se dispersa, sino que hay un gran controlador en el universo de toda esa energía. Sí, Muy, pero por lo muy, menos, sí, muy no enredado el concepto. no te preocupes, lo que pasa es que al momento nosotros no interaccionamos con ese concepto de esa manera, al momento para nosotros sí se dispersa, al momento no somos capaces, por lo menos desde un punto de vista científico, para ser más claro, de entender ese concepto de esa manera, no podemos medirlo y replicarlo de esa manera, ¿cierto? Básicamente, es lo que agregaría pues al asunto, porque lo que estás diciendo me parece que desde un punto de vista moral y religioso tiene todo el valor que estás diciendo, básicamente. Juanpa, te escucho y después Enrique, que veo que tiene la mano levantada.
A ver, pero yo quiero entender algo. La entropía se da siempre que no haya ausencia de información, ¿cierto? Si hay ausencia de información no puede haber entropía. O puede haber entropía en cuerpos que no tengan, digamos, un sistema o un cuerpo celeste, digamos, que está relativamente muerto. O sea, que no tiene movimiento. O sea, eso se presenta siempre y cuando en el universo realmente haya, como estás explicando, cambios y una lectura de cómo se interpreta como si fuera un código binario. Si todo aparece cero, pues según lo que te estoy entendiendo, pues no es medible. Y lo otro que me da inquietud, eso solamente se aplica para, digamos, estructuras cerradas. O sea, me hago entender. O sea, la energía se puede medir de muchas formas, pero la entropía se tendría que medir en sistemas de alguna manera como tú muestras, son cerrados. O aplica para cualquiera. Me queda la inquietud. Y energéticamente, ¿hasta qué punto se puede llegar mejor dicho, hasta qué punto se está desaprovechando toda aquella energía que llega, se devuelve, pero finalmente en esa transición energética, ¿cómo sería un mejor aprovechamiento de esa entropía que nos estás nutriendo el día de hoy? Son tres entonces. La primera es, ¿si hay ausencia de información puede haber entropía? Me queda la inquietud. La primera pregunta. La segunda es, ¿qué has descubierto frente a lo que nos estás exponiendo que se pueda generar mayor aprovechamiento a nivel científico aplicable a, ya digamos, a algo más puntual? Pues porque todas las teorías pues desembocan en una estructuración que hace mejoras sociales de alguna forma. Entonces, esa sería como la segunda. Y ya la tercera es, vuelvo, insisto, si un cuerpo celeste está muerto, puede haber entropía. Listo, entonces, digamos, para responder la primera pregunta, falta de información, ¿existe entropía? La respuesta que, digamos, como haría, la voy a dar desde un punto de vista totalmente fenomenológica y experimentales. Los experimentos, pues se hacen experimentos y se miden cosas. Si yo no tengo que medir, ¿cierto? Yo no tengo nada por definir, básicamente. Entonces, ese podría, digamos, como ser un término. Ahora, si nos metemos un poquitico al término filosófico y hablamos de qué es el vacío, ¿cierto? Que incluso se puede estudiar de manera científica, la nada se puede entender como la constante, digamos, como variación de algo, es decir, algo que se genera y se elimina, que por ejemplo puede ser partícula, antipartícula, partícula, antipartícula. Entonces, digamos como que en una cierta cantidad de tiempo la partícula y la antipartícula existen y vibran de alguna manera. Por ejemplo, en teoría de cuerdas, todo es una cuerda y vibran de alguna manera. Entonces, en algún momento yo tengo cero entropía, un poco entropía, cero entropía, entonces en promedio tengo una entropía, ¿cierto? Básicamente cuando yo cojo un volumen suficientemente grande, pero mira que tuvimos que definir un objeto, tuvimos que decir que existía algo. Si yo digo que no existe nada, no tengo nada por medir. Listo. No sé si da respuesta un poco sucinta, pero digamos que habla un poco, digamos, sobre la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Ok. Pero entonces, finalmente, ¿tú consideras que puede haber realmente existe algo que no represente nada? Pues es muy difícil, hasta una roca representa algo. Entonces uno considerar que realmente existe la nada es como decir que hay ausencia de información, no hay lectura, o sea, no hay que medir como lo estás diciendo. Entonces, realmente hay una nada, o sea, ustedes que son científicos a hoy, cuando se habla de la nada, ¿a qué se refieren? Yo siempre he tenido esa inquietud o ese vacío. Y obviamente un agujero negro para mí no es ausencia de información, al contrario, es generación de la misma, que esa materia está pasando de un lado hacia otro. O sea, es imposible que eso simplemente drene y ya, desapareció. No, hay una información que se transmuta, al igual que están haciendo con el ejemplo de cuando morimos. Es una explicación que todavía no tiene una lógica científica que se pueda especificar, pero pues obviamente sí tiene que pues, pasar algo con esa transición energética, ¿o no? Finalmente nada de eso pues se puede desaparecer, se tiene que transformar de alguna manera. Pero vuelvo, insisto, con el ejemplo de la roca. Una roca puede tener entropía. Si me hago entender, un cuerpo muerto, inerte, con ausencia de información es medible para un científico. ¿Qué no es medible? La Sí. pregunta, mejor dicho, ¿qué no es entropía? Que no es medible, exacto, y que no es entropía es aquello con lo que no podemos básicamente interactuar. Entonces el asunto es, por ejemplo, todo lo que podemos ver y sea de luz, podemos interactuar con eso, ¿cierto? Hay otros tipos de interacciones que tenemos, por ejemplo, en la gravedad, vos estás en la Tierra
y vos no estás saliendo volando, sino que estás en la Tierra gracias a que, digamos, como que el efecto de la gravedad. Entonces estás interaccionando de la gravedad y obtener la información de que esa gravedad está ahí. Entonces puedes asociar una entropía a ese sistema, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como toda cosa con la que vos puedas interactuar, con la que puedas ver un cambio, ¿cierto? Es algo que al final de cuentas yo puedo medir y en lo que puedo tratar de generar un concepto de entropía, ¿sí? Entonces, como que es cualquier cosa con la que yo pueda terminar interactuando. Si yo hablo de nada, no tengo nada por medir, no tengo nada por definir, entonces no puedo, digamos, como darle un concepto de entropía inicialmente a eso, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. Sí, listo, bueno. En el otro sentido, de que hablamos del sistema cerrado, acordate lo que hablamos, básicamente cuando hablamos de que la Tierra, ¿cierto? En la Tierra está constantemente volviéndose más organizada y más organizada y más organizada, o sea que la entropía, digamos, se podría decir que está disminuyendo si nos volvemos cada vez un estado menos probable, digamos que tuviéramos bacterias, es muchísimo menos probable que tuviéramos vida inteligente. Es gracias a que no es un sistema encerrado y que la entropía está disminuyendo acá, pero está aumentando en otro lado. Entonces lo importante es que en un sistema cerrado la entropía aumenta, pero en unos lugares puede disminuir y en otros básicamente aumentar. Eso creo que respondería la segunda pregunta, ¿correcto? Listo. Sí. Y básicamente, para la otra pregunta era cómo podemos darle mejor manejo a, a la energía que tenemos disponible para, digamos, pues Para ya usos darle un puntuales, por mejor uso. ejemplo, sí. Eso. Como, o sea, la ley de la termodinámica, que es la que estás explicando, ahí cómo aplica, o sea, y que han descubierto nuevo, porque de ahí, digamos, hicieron todos los aportes, o sea, todos los científicos hicieron aportes que se volvieron tecnología, o sea, hoy se sigue Es utilizando, y han habido muchos cambios, o sea, hoy en día esto, por ejemplo, ¿para qué sirve en el uso práctico lo que estamos entendiendo contigo? perfecto. Yo voy a dar una intuición, pero no voy a entrar a desarrollar pues el concepto en una consideración extensa. Pero, por ejemplo, los sistemas cuánticos son en su mayoría totalmente reversibles. ¿Listo? Los sistemas cuánticos. Y podemos ver que la computación cuántica, ¿cierto? Termina siendo superior, ¿cierto? O por lo menos se formula de una manera superior, de manera tecnológica a la computación normal. O sea, se puede lograr computar algo muchísimo más rápido, ¿cierto? Son sistemas mucho más organizados, son sistemas mucho en los que la entropía no aumenta tan considerable como los computadores que tenemos ahora. Entonces son mucho más eficientes y terminan computando muchísimo más rápido. Entonces mira que cuando yo adquiero, por ejemplo, algo como computación cuántica, en donde la entropía no aumenta de la misma manera, ¿cierto? Que en sistemas como microscópicos que tenemos acá, ¿cierto? Termino teniendo algo mucho más eficiente. Entonces se podría entender en la computación cuántica, por ejemplo, ¿cierto? Pues digo, no lo estoy desarrollando de manera extensa porque uno tiene que entrar cuando está hablando de mecánica cuántica a hilar ese concepto de entropía de una manera más cuidadosa, ¿sí? Claro, Correcto, no, no, y es pero muy lógico. da un Pero sí, o entendimiento, sea, por pues. ejemplo, eso me parece espectacular. Que la cuántica prácticamente es como, para que la gente entienda, como un GPT potenciado. O sea, ese es, mejor dicho, es autoconocimiento regenerándose una y otra vez. Es espectacular. Entonces, si se logra y ahora que ya hay computadores cuánticos, o sea, entonces es un uso práctico de lo que estás explicando para entender el concepto, cómo se está aplicando o para qué aplica entender conceptos de entropía. Que, o sea, ¿y en Sí. qué se pueden basar? En la cuántica se aplica. En la cuántica se aplica, los sistemas de la cuántica son altamente reversibles y por lo tanto son altamente funcionales para transmitir altos niveles de información rápidamente, mucho más eficientes de lo que son los sistemas que tenemos actualmente, básicamente. Entonces sí, en la cuántica se aplica. Por Sí, ejemplo, hoy, ¿cómo Enrique. vamos con la cuántica? A qué uso lo estamos aplicando? ¿Qué empresas, por ejemplo, lo utilizan? O sea, Todos los transistores, ¿cierto? Funcionan gracias a la mecánica cuántica y todos los computadores y los celulares tienen transistores. Entonces está altamente generalizado. Hay más celulares que personas en el mundo. Hay más computadores que personas en el mundo. O sea, la cuántica nos cogió, básicamente. Pero en términos, pues digamos, como más prácticos, ¿cierto? Ahorita se ha utilizado para ciertas aplicaciones específicas y tecnológicas, para encriptar, por ejemplo, información de manera más segura, ¿cierto? Y hay otros desarrollos con los que yo no estoy altamente actualizado, pero uno de ellos es el desarrollo de materiales, digamos, como con propiedades de los materiales que no tenemos ahora, unas cosas loquísimas, pues, o sea, hacete de cuenta que hacen sistemas que no son
ni sólidos, no son ni líquidos, tienen estados rarísimos de la materia, o sea, podemos hacer que la materia está en unos estados rarísimos. Entonces, o sea, lo que viene, no sé, pues no sé qué vendrá, pero bueno, la cuántica ya nos cogió con los transistores. Enrique, te escucho. Pues a ver, es que Gracias, Juanpa. Sí, son dos preguntas relacionadas con lo que ha dicho Hernán y que ya han salido mucho, que es la entropía y que es y también el concepto de energía, porque se tiende mucho a decir esto de que todo es energía. Y luego también pasa lo mismo con el tema de que la entropía es desorden, una medida de la desorganización o el desorden de un sistema. Y son dos preguntas que si te las hago, creo que a lo mejor te lleva demasiado tiempo o a mí me va a llevar demasiado tiempo entenderlas y no me va a dar tiempo para pasear a la perra que tengo que pasearla ya. Pero te las hago muy rápido a ver si sí, puedes. A ver, con respecto al concepto de energía, yo soy profesor y a veces pues, los alumnos me preguntan qué es la energía. Y la pregunta, yo al final no sé responderla, porque mm, ¿no crees que a nivel más divulgativo se utiliza, incluso divulgativo o no divulgativo, se utiliza el concepto de energía de manera unívoca, cuando en verdad en física tú te vas a los libros y no hay un concepto unívoco de energía, tenemos diferentes formas de energía. Y querer definir unívocamente el concepto de energía no es nada fácil. No es nada fácil. Y yo todavía no sé cómo, no lo entiendo. Y luego, entonces, si no crees que a veces utilizamos el término energía de manera análoga o metafórica, pero en verdad no es lo que se está hablando en física de energía, energía mecánica, energía potencial, o, bueno, ahí nos podemos ir a temas muy jodidos, difíciles de entender como el tema de ya, el teorema de Emmy-Noether y todo eso, pero bueno, ahí no nos sí. metemos. Pero me ha costado mucho siempre entender el concepto de energía de manera unívoca. Y luego, con respecto a el concepto de entropía, aquí me gustaría que me dijeras si se lo estoy más o menos bien explicando a mis alumnos, pero cuando te preguntan qué es la entropía, al final yo la acabo entendiendo más en términos de probabilidad. Pero, pero incluso no estrictamente de probabilidad, sino de yo tengo un sistema y entonces es cuán factible es que a nivel macroscópico yo vea lo que estoy viendo, dado lo que está pasando en el sistema a nivel microscópico. Y eso es algo muy distinto. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con el desorden. No, o por lo menos, y mucho menos con el concepto de desorden que decía Hernán, que me parece muy interesante, que es la desorganización social o la pérdida de valores o la decadencia. Creo que hay una simplemente equivocidad. Es decir, estamos hablando de cosas completamente distintas. No tiene nada que ver. O sea, no podemos aplicar el mismo término, el mismo concepto a la desorganización de un sistema social que cuando hablamos de que aumenta la entropía o que tiene más o menos entropía un sistema. Porque eso a lo mejor podemos definirlo o caracterizarlo sin recurrir a la noción de orden o desorden, sino simplemente diciendo cuán factible es lo que yo estoy viendo a nivel macroscópico de un sistema, dado lo que está sucediendo con las moléculas, ¿no? A nivel casi molecular de lo que es el sistema. Eso es lo que yo le intento explicar a veces a algún alumno, cuando me pregunta qué es la entropía, y es cuán factible es lo que estoy viendo yo a nivel macroscópico, dado lo que está sucediendo a nivel microscópico en el sistema. ¿Crees que es correcto eso? O a nivel por lo menos para explicárselo a chavales, y eso. Sí, o sea, yo Son en dos primera preguntas. instancia, sí, la primera pregunta te la voy a responder a medida que, voy a ir primero sobre la energía para que vayamos en orden. La forma más bonita para mí de entender la energía es que es una cantidad conservada con respecto a la simetría básicamente La temporal, supersimetría básicamente. O sea, del espacio, ¿no? no creo que exista una forma más bonita de definir energía, pues más exacta de definir energía, que es la conservación, ¿cierto? De una cantidad con respecto a sistemas, ¿cierto? Que cuidan el hecho de ser invariantes de forma temporal, es decir, que yo los puedo evolucionar hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo mismo. Sé que es una forma muy abstracta de entenderla, ¿cierto? Y que no es la primera aproximación que uno tiene, pero digamos que, digamos como que siente un deseo de entender el concepto de energía, ¿cierto? De manera profunda. Y el asunto es que yo, ese que te estoy diciendo, lo puedo aplicar para el tipo de energía que me imagine, ¿cierto? Entonces, es como de la manera más bonita que yo he encontrado, pues, entender energía. Ahora, cuando digamos lo que estás diciendo, la forma en la que se formula la energía a medida que uno va estudiando diferentes
teorías físicas es muy disconjunta y tiene que ver, a fin de cuentas, y yo lo diría pues porque puede generar esa incomodidad en algún estudiante curioso, el hacerle entender que las teorías que generamos para explicar el mundo son teorías efectivas. Yo con las leyes de Newton hago todo lo que necesito en la Tierra, ¿cierto? Y entonces propongo un concepto de energía que me sirve ahí, pero ese concepto de energía no me sirve para la relatividad general, porque para la relatividad general incluso cada partícula ya tiene una energía base, en la newtoniana no, y no es incorrecto decir que eso sea así o no, ¿cierto? Es efectivamente correcto, hacia ciertas medidas es correcto. Entonces, digamos que yo trato de no ser tan purista, sino de decir, bueno, ¿de qué estoy hablando? La barra de error me da para decir que es así, listo. ¿Me entendés? Entonces, como que en cierta medida enseñarles en ese sentido de que yo puedo definir energía, sí, gracias a esta medida que hago, pero si me voy para otra parte y tuviera otros fenómenos, ya no puedo definir energía así, ¿cierto? Entonces es como la Lo necesidad que de ir habría dicho cambiando un Bridgman. concepto y generalizarlo. ¿Cómo? ¿Conoces a Bridgman? Creo que Pierce Bridgman, que era operacionalista, que al final te Ajá, limitas a lo que puedes operar y a medir. Y sí. ahí ya pues termina la definición. No sé si te suena Bridgman, que creo que se recibió el Nobel creo que sí, de física en en los años 20. Ok, ok, creo que sí lo escuchaba en este momento, no lo recuerdo, pero Ya sí, es muy interesante, exacto. sí. Eso. Esa sería pues como mi primera respuesta incompleta por razones de tiempo, naturalmente, como dices, esto nos podemos discutir pues mucho. La otra de que les dices que qué tan factible es, digamos, que yo observe un sistema de manera microscópica lo que está pasando, ¿cierto? A mí me parece que es adecuado siempre que se diga de manera clara que pues de que existen otros modelos microscópicos de lo que está pasando muy parecidos los unos a los otros, es decir, un gas digamos, decir que darle una velocidad a cada una de las particulitas, ¿cierto? Por ejemplo, y decir que eso es factible, obviamente no va a ser factible porque es un sistema muy específico, pero cuando tú dices, venga, es factible de que las partículas se estén moviendo con esta velocidad promedio, ¿cierto? Ya estás hablando y dando una explicación muy buena al respecto. A mí me parece que es una explicación muy buena porque se está caracterizando, digamos, como macroscópicamente un sistema gracias a un comportamiento microscópico, ¿cierto? O a un nivel más pequeño que comparten. Me parece que es una muy buena aproximación hacia el concepto, pero como decía yo, o sea, nos vamos aproximando cada vez más y más a un concepto y lo vamos volviendo más complicado. Yo no puedo empezar a un estudiante hablándole del teorema de Noether, como decir, ¿cierto? Entonces me parece que es una buena forma de aproximarse en primera instancia. Sin embargo, sí, digamos como que agregaría a ese sentido que cuando el sistema macroscópico del que estamos hablando tiene más posibles y posibles configuraciones, ¿cierto? Lo único que estamos diciendo es un sistema que puede generar una cierta medida, pero tiene más y más y más configuraciones, posibles configuraciones, tiene más entropía, ¿cierto? Y eso es lo que se habla de desorden, poder estar en más posibles estados para generar la misma cantidad que observamos, ¿sí? Eso es lo que se llama desorden, pero es que el asunto es que en un libro nunca le escriben a uno que es desorden y le dicen desorden y uno dice, pero ¿qué desorden? ¿Qué estás hablando? Pues, perdona, pero esa es mi opinión. Entonces, yo trato como de decir, desorden es esto, bueno, listo, y sigo, ¿cierto? Básicamente, entonces, en ese sentido, pues hablaría de lo que considero que es desorden y ya. Para entrar a ahondar con Hernán, pues habría que construir y tejer un poco más y escucharlo un poco más para en realidad poder como tejer y ver si hay alguna posibilidad o no, pero en principio, si nos limitamos de la manera inicial que estabas hablando, coincido contigo que el concepto es difícil de trasladar, básicamente, si no, no posible, ¿cierto? Ujú. Muchas gracias, Andrés. Perfecto. Con mucho gusto. Gracias a vos por las preguntas. ¿Quién más tiene por ahí Hay una cosa preguntas? un comentario Sí, que a lo mejor es interesante, sí. más para los filósofos, que has estado hablando o te han preguntado sobre vacío y nada. Yo los considero completamente distintos. Entonces, sobre todo la idea de vacío cuántico, digamos, ¿no? Lo que has comentado un poco, Ujú. partícula antipartícula, y que el término, para mí, estoy hablando para mí, que muchas veces se confunde, el término nada, sin embargo, es un término filosófico. Y quizás sea interesante eso. Completamente de acuerdo, Augusto. Sí, Desde el punto de vista sí, sí, filosófico, sí. completamente de acuerdo. De hecho, pues para entrar en la discusión filosófica, hay una cosa interesante que yo leí, es como que
Cuando yo tengo todo o nada, es lo mismo, porque si yo tengo todo, yo no puedo comparar básicamente que las cosas son diferentes. Cuando yo no tengo puntos de comparación, es como si tuviera todo, ¿cierto? O tuviera nada. A fin de cuentas, termina siendo como equivalente a lo mismo. O sea, que lo que quiero decir es que lo que le brinda sentido a las cosas son el hecho de que yo pueda comparar. Si yo tengo todo, pero no puedo observar qué es el todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? A fin de cuentas, ¿cómo puedo decir que es un todo? De la misma manera cuando no tengo nada, sí, sí, pues no estoy hablando de ningún objeto que es lo que tengo que comparar con algo. Eso es lo que hacemos en física, comparar con algo. Todavía estamos, vuelvo y digo, en una estadia muy temprana de nuestro conocimiento, ¿cierto? Y estos son los primeros conceptos que estamos generando para entender el mundo. Quién sabe hasta dónde vamos a llegar y si algún día podremos darle sentido al nada y todo filosófico, que en este momento me confunden, ¿cierto? Gracias, Augusto. A ti siempre. Muy abierto a cualquier otro tipo de preguntas, inquietudes o comentarios que tengan. Yo me Bueno, estoy otra. conteniendo porque no puedo. Bueno, otra, yo te hago otra. Entonces, en términos de Sí. probabilidades, en términos entrópicos de probabilidades, la probabilidad de que haya existido vida o que exista vida es bajísima. De hecho, esa es una de las estimaciones. Hay un libro, o sea, anoten porque, o sea, no tienen que leer todo Cosmos, pero anoten para leerse el capítulo de Cosmos que habla sobre la vida. Él hace una estimación más o menos de la vida y lo acompaña a uno en las consideraciones que hace. Y el asunto es que hay ciertas variables de ahí que no conocemos y entonces el asunto es que o puede ser muy alta o puede ser muy bajita. Eso todavía no es, pues, digamos, como muy claro. De hecho, hay una profesora acá en Groningen que leí, pues, en lo más de bacano, hace una estimación de qué tan viable es que las galaxias sean habitables, ¿cierto? Y la estimación que le da ella, yo no he entrado a ver sus cálculos, no he entrado a estudiar su investigación, no es baja. O sea, no es baja. Les cuento, o sea, básicamente. Entonces, sí, pues creo que toda es una pregunta que por lo menos no se ha divulgado tanto el entendimiento de que sea baja o alta, todavía se siente por lo menos en un sentido como en el aire que no lo sabemos muy bien. Lo digo así porque la ciencia no deja de ser un ejercicio humano y las cosas pueden estar claras desde hace mucho tiempo, pero necesitan una divulgación y un entendimiento generalizado de la raza humana para que las podamos como entender. A fin de cuentas, los cohetes se habían desarrollado por un man por darles un ejemplo, que el Times escribía artículos burlándose de él. Que para qué estaba haciendo esos cálculos para cohetes, que cuando íbamos a tener cohetes, que esto sí es pendejo. Básicamente, sí. Entonces, para que se den una idea, pues, cuando digo, pues, como lo del concepto de que de pronto todavía eso por lo menos está en el aire, pues, sí. ¿No hay nadie más? No parece que haya, no hay nadie más, ¿no? Cerramos entonces, Claudia. Vale, bueno, pues muchas gracias, Andrés Felipe, por tu charla muy ilustrativa. Y nada, pues siempre estaremos encantados de escucharte aquí. Claro que Gracias. sí, no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, básicamente, pues, acá en la charla, por las preguntas. Espero también, como dicen, volverlos a ver de nuevo. Me encanta, pues, el ejercicio. Bueno, les deseo, pues, muchos éxitos. Perdón, Augusto. Augusto, ¿Perdón? perdón. No, Dime, dime. esta charla tan importante, ¿lograste grabarla? Sí, sí, está grabado. Por favor, nos la Y compartes. ya Claudia luego la baja y eso y la pasamos. Sí, sí. Mil gracias, Andrés, mil gracias. Con el mayor de Ha los sido un gustos. Felicitaciones. placer. Gracias a ustedes. Y a Gracias a todos ustedes. tenerlos Gracias, aquí. Corio. Con el Un mayor de los abrazo para gustos. todos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Un abrazo, hasta luego.